Rolando, todo tuyo. Muchas gracias, Jordi. Yo también quiero sumarme a los agradecimientos de mi compañera Gabriela, a los distinguidos regidores de las diferentes fuerzas políticas del Ayuntamiento de Hospitalet, que siempre nos vienen acompañando y apoyando en todas nuestras actividades. De verdad que les agradecemos nuevamente, ¿no? A mi amigo y ex compañero de la Marina, Ernesto Carrión, que también es de otra fuerza política. Quiero saludar la presencia también de aquí de una ex autoridad del Ejecutivo del Gobierno boliviano y ex parlamentario también del Legislativo de mi país, el doctor Huarte Azuleta, de quien me honro tenerlo ahora aquí presente y que sea nuestro amigo. Muchas gracias, doctor Zuleta. Señoras y señores, en la ocasión de conmemorar un aniversario más de la fundación de nuestra querida ciudad de Santa Cruz, yo les voy a hablar de la identidad cultural cruceña y la visión departamental. Bueno, para hablar de identidad cultural es necesario referirse primero a cultura. Cultura es comportamiento aprendido. Son formas y maneras de ser y actuar, de hacer las cosas, formas y maneras de tomar decisiones, de resolver problemas, de encontrar respuesta y solución para las cosas pequeñas y para los grandes problemas y misterios que solo el hombre se plantea. Todo esto lleva a los miembros de una sociedad a actuar colectivamente y habitualmente de una manera sistemática, no caprichosa, tampoco rígida, sino siempre dentro de unos límites de tolerancia y aceptación por parte de la comunidad y del grupo. En ese aprendizaje intervienen e influyen múltiples y complejos factores que van desde el ambiental hasta el tecnológico, pasando por lo histórico, social, económico y político. Por ello, hablar de la identidad cultural cruceña es referirse a la pertenencia a un ambiente ecológico particular, a una geografía caracterizada por la presencia de una selva exuberante, como ustedes podrán ver en los cuadros que aquí nos presentamos, donde se ven ríos caudalosos, arroyos cristalinos y sábanas interminables, donde se ha dado un conjunto, en todo este ambiente, en toda esta geografía, se ha dado un conjunto de interacciones históricas entre el indígena sirionó o guaraní, por citar algunos ejemplos, con el español, que entró remontando el río Paraguay desde Asunción con una labor evangelizadora, de donde nacieron luego las misiones jesuíticas y posteriormente las franciscanas. Hablar de la formación de la identidad cultural es hablar de una época colonial y republicana donde vemos a Santa Cruz aislada del resto del país por varias razones, entre ellas las dificultades topográficas y la monoproducción minera andina. Es repasar en el tiempo y llegar hasta la primera mitad del siglo XX. Hasta ahí tenemos una identidad cruceña inconfundible y muy particular. Es en síntesis mencionar todos esos aspectos económicos, políticos, sociales, que mi compañera Gabriela se ha referido con esa rigurosidad que siempre le ha caracterizado. Lo que ha conformado la identidad cultural cruceña inconfundible y original que la distingue del resto de las regiones bolivianas. La identidad cultural cruceña se observa en ese rico acervo que se llama patrimonio cultural, que no es otra cosa que el conjunto de elementos materiales y espirituales que ha ido creando el hombre cruceño a lo largo del tiempo. Así podemos mencionar algunos aspectos que al nombrarlos a los amigos españoles les sonará desconocido. Entre estos tenemos documentos escritos y tradición oral como los cuentos de la viudita y del mojón con cara y las poesías de don Germán Coimbra Sáenz. Arte y artesanía que se manifiesta en los tallados y obras de las misiones jesuíticas en Concepción, San Javier y otros pueblos de la Chiquitanía. Música y folclore en el carnaval o fiesta grande, o en las guitarras de los cambitas, acompañadas por la cristalina voz de la recientemente extinguida Gladys Moreno. Y por qué no decir de la música barroca interpretada por los coros de los niños guarayos, sin olvidar de las chacareras del Chaco cruceño en la zona de Caney. Etiqueta y formas de decir si entramos al señorial Club Social 24 de septiembre. Literatura en la pluma de don Gabriel René Moreno, Fernando Sanabria y Enrique Finot, entre otros. Expresiones de típicas tradiciones podemos ver en los jocheos de toro, el juego de la sortija y pato enterrado. Carreras de caballo que se pueden ver en las fiestas patronales,
de Porongo, Cotoca, Portachuelo o Buenavista, esta última con su peculiar tarasca. Pero hablar de la identidad cultural cruceña es para algo más que quedarse con la añoranza de sus valores. Es necesario proyectar su importancia para incorporar la realidad social y cultural de los últimos decenios, donde se da una expansión económica desbordante y una afluencia masiva de migración, sobre todo interna. En esto nos parecemos mucho los cruceños y los catalanes, que somos un poquito impulsivos, somos industriosos, somos ahora, podría decirse, los pulmones económicos de nuestros respectivos países. Porque también aquí en Santa Cruz, en nuestra región, se ha dado una afluencia masiva de migración, sobre todo, como digo, interna, y de alguna manera migración externa con los japoneses, con los menonitas, y alemanas también de otros países europeos. También hemos tenido muchos españoles, los que todos los latinos le llaman los gallegos. Entonces, en esta expansión desbordante y una afluencia masiva de migración, sobre todo interna, hoy vemos la mezcla entre lo colla y lo camba, por la afluencia masiva de la gente del altiplano, minas y valles en busca de mejores días. También ha influido, y como en todas las culturas, el bombardeo de la tecnología y de la información, que ha devenido en el fenómeno de la globalización. La emigración de nuestra gente al extranjero también tiene sus efectos y su influencia. Es en este contexto que cobran una especial importancia esa nuestra propia identidad cultural, que de todas maneras, pese a la mezcla, es fuerte y se mantiene, para enfrentar la situación, pues con una visión inteligente sepamos, y lo decimos desde aquí en la distancia con ese desapasionamiento, convivir con esa nueva situación que es una realidad irrevisable, cuyo impacto es innegable, y no considerarla como una amenaza a nuestra cultura, sino que debe ser tenida en cuenta como una oportunidad para enriquecerla. Generemos una nueva identidad cultural cruceña a partir de esa mezcla donde prevalezca lo nuestro como dueños de casa. Saquémosle provecho a las cosas buenas que llegan de otro lado. Actuemos como se hizo y se hace en Cataluña, pues en esta hermosa región fue a lo largo y es a lo largo de toda su historia sitio de paso y permanencia de variadas culturas, y de ellas los catalanes supieron sacar lo mejor. Por ejemplo, de los árabes aprendieron la agricultura y los números, de los romanos los acueductos, entre otras cosas. Pero siempre persistió la cultura catalana. Y ahora podemos ver en el modelo catalán intercultural que promueve la convivencia diversa y plural, pero a la vez rechaza costumbres que, pese a ser manifestaciones de una cultura, son expresiones bárbaras como la ablación del clítoris. Tampoco en Santa Cruz permitiremos el arraigo de la cultura del bloqueo muy utilizada en el occidente, o la justicia comunitaria que se presta a linchamientos y venganzas personales, solo por citar algunos ejemplos. En esta nueva identidad debe encararse, y esto es importante subrayarlo en el momento actual donde crecen las pasiones regionalistas, tenemos que trabajar siempre con la mira puesta en construir una identidad nacional, con todas sus múltiples y ricas expresiones culturales que tiene nuestra vasta geografía. Pues como dice el magnífico historiador cruceño Alcides Pareja, Bolivia es una y diversa. Muchas gracias.